El proyecto del Sistema de Educación Tecnológica nació en México en el año de 1856 con el presidente Ignacio de Comonfort, siendo consolidado por Benito Juárez en la Declaración de la Ley de Instrucción Pública en 1861. El sistema inicia oficialmente con la formación de la Escuela de Artes y Oficios en el año de 1867, a partir de un modesto taller de herrería. Posteriormente, se fueron anexando los talleres de carpintería, ebanistería, cantería, tipografía, fotografía y alfarería en 1872. Ese mismo año, se funda en México la primera escuela de artes y oficios para mujeres, extendiéndose el proyecto a las ciudades de Guadalajara y Toluca, donde se establecieron otros centros de artes y oficios, lo cual sería el antecedente de la educación secundaria en México. La década de los 30 fue testigo de innumerables hechos en el mundo, entre otros, una fuerte crisis mundial llamada la Gran Depresión. Japón invade Manchuria y China. Italia invade Etiopía. El Partido Nacional Socialista gana en Alemania. Asesinan al canciller de Austria y los alemanes se anexan el territorio. Se forma el bloque del Eje con los países de Italia, Berlín y Tokio. Y al final de la década, Alemania invade Checoslovaquia. En México, en el año de 1931, se crea la preparatoria técnica, la cual se cursaba en 4 años después de la primaria, siendo el antecedente de las escuelas de estudios tecnológicos. El 1 de diciembre de 1934, el general Lázaro Cárdenas es nombrado presidente de México. Durante su gobierno, se nacionalizó el petróleo, los ferrocarriles, se construyeron nuevas carreteras, se creó la reforma agraria y el 1 de enero de 1936 se fundó el Instituto Politécnico Nacional. Con este legado, México se encontraba en la cima de su desarrollo, siendo su sucesor quien permitiría consolidar su crecimiento y posicionar al país como una potencia latinoamericana. Como aquellos que yo tuve en los días infantiles. Los años 40 fueron históricamente una época significativa, debido a que se encontraba en pleno desarrollo la crisis bélica de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto había iniciado el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas de Hitler invadieron Polonia, lo cual causó que Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y otros países aliados declararan la guerra contra Alemania. En México terminaba exitosamente el sexenio de Lázaro Cárdenas e iniciaba la presidencia de Manuel Ávila Camacho. A pesar de que México siempre mantuvo una posición neutral en ese conflicto, el 13 de mayo de 1942, el barco petrolero mexicano Potrero del Llano, el cual suministraba combustible a las naves americanas, fue atacado y hundido en las aguas del Golfo de México por un submarino alemán. El petrolero Faja de Oro sería el segundo buque mexicano hundido por las potencias del Eje, lo cual llevó a México a abandonar su neutralidad y participar en la Segunda Guerra Mundial. El 28 de mayo de 1942,
por primera vez en la historia, el presidente Manuel Ávila Camacho declara la guerra al bloque del Eje y participa en la contienda enviando un contingente de aviación integrado por casi 300 soldados, el Escuadrón 201. En esa década, la ciudad de Durango estuvo gobernada por Elpidio Gabriel Velázquez hasta 1944, Blas Corral hasta 1947 y José Ramón Valdés hasta el inicio de los años 50. Fue precisamente el 2 de agosto de 1948, durante el gobierno de este último, que sería fundada la primera institución de educación tecnológica en provincia, el Instituto Tecnológico de Durango. Su antecedente se remonta al mes de noviembre de 1935, al fundarse la Escuela Prevocacional Industrial y Comercial de Durango, la que en el año de 1947 se convertiría en la Escuela de Enseñanzas y Especialidades número 24, título con el que permaneció hasta 1948. Sería en ese mismo año, gracias al apoyo del gobierno federal y a la labor infatigable del ingeniero José Gutiérrez Osornio, María Dolores Barraza Enrique, Gilberto Estrada García, Roberto González González, José Antonio Rodríguez Solís, Julio Plauchú Muñoz, Aristeo Colorado Ortiz, Lisandro Ávila Gámez, Juan Manuel García Valdés, Roberto Silva Vázquez, Arnulfo Ibarra Barraza y el ingeniero José Edmundo Nuncio Gaona, quienes se encargarían de reunir la información y documentación requerida para justificar su creación. En una casona ubicada en el centro de la ciudad, en la esquina que forman las calles de 20 de noviembre y Zaragoza, donde actualmente se encuentran las instalaciones de vinculación de este centro educativo, iniciaría oficialmente sus actividades el Instituto Tecnológico de Durango. Luego de cubrir todos los requisitos oficiales, en el año de 1944 se aportó el presupuesto para iniciar la construcción del primer edificio, en una superficie de 10 hectáreas. Pero sería hasta el mes de abril de 1949 cuando la institución deja la céntrica casona y se traslada al nuevo edificio en la colonia Nueva Vizcaya, instalaciones que serían compartidas por los profesores del Instituto de Capacitación del Magisterio y los estudiantes de la secundaria del internado número 6, ahora Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano. El mérito de ser fundador y primer director de este instituto tecnológico correspondió al ingeniero José Gutiérrez Osornio, ofreciendo a la comunidad los estudios de prevocacional, preparatoria técnica y la formación de especialistas técnicos en mecánica y eléctrica. La década de los 50 estuvo marcada por notables acontecimientos. En 1950 inicia la Guerra de Corea. En 1953 muere Joseph Stalin. En 1955 inicia la Guerra de Vietnam y en 1959 triunfa la Revolución Cubana. En la ciudad de Durango gobernaba Enrique Torres Sánchez. La ciudad estaba empobrecida. El único recurso económico con que contaba el Estado consistía en la explotación minera, los pequeños talleres artesanales, algunos almacenes comerciales y el aprovechamiento forestal, el cual era manejado por las cooperativas.
Con el tiempo, la explotación forestal pasó a las compañías concesionarias, quienes deberían dar empleo y pagar a ejidos y comunidades un derecho de monte a cambio de la extracción de la madera. Las compañías empezaron a crecer utilizando modernos equipos de extracción, mientras que el derecho de monte se pagaba directamente a la Secretaría de Agricultura y no a los comuneros. Este derecho representaba menos del 5% del valor de la venta final de la producción maderable, de manera que los contratistas eran quienes obtenían los mayores beneficios en esta labor. La explotación de este recurso se realizaba al estilo minero, es decir, con una tala desmedida y continua, sin importar la renovación de los recursos. Por varias décadas, estas empresas gozaron de jugosas concesiones para la extracción de la madera en tierras ejidales y comunales, en detrimento de las comunidades campesinas y de los recursos forestales del Estado, debido a que nadie se preocupaba por la reforestación. Ante esta terrible depredación y la preocupación generalizada por el avance de la deforestación en muchas regiones de México, entre 1948 y 1952, el gobierno federal implementó una política de prohibición de las extracciones, imponiendo las vedas forestales en 20 estados, abarcando grandes extensiones boscosas. En Durango, en esa época, más de 2 millones de hectáreas quedaron inhabilitadas por esta política, lo cual causó gran indignación en las enriquecidas compañías forestales. Tú conoces toda mi amargura, toda mi ansiedad.